Bueno, lamentablemente tenemos que dejar a Charlie un ratito porque nos vamos con un tema que está siendo tapa de los diarios, de todos los diarios, y también en algún momento leímos una opinión de Mempo Giardinelli y también leímos una nota en página 12 y esto tiene que ver con el proyecto de ley antiterrorista. Y bueno, esto nos hizo tratar de encontrar a las personas que tuvieran la posibilidad de darnos una explicación respecto del tema y recibimos un mail de ADC que expresa su preocupación por este proyecto. Allí, tratando de encontrarnos con la persona que por supuesto podía comunicarse con nosotros o comunicarnos nosotros con ella para que nos explicara, y por este motivo es que estamos ya en el aire con Leonora Rabinovich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Muy días. bien. Bueno, es muy preocupante la situación como la plantea el organismo que habla de la posibilidad de que esta norma viole los estándares constitucionales y de derechos humanos en materia de legislación penal y de libertad de expresión. ¿Cómo se podría llegar a eso? Sí, exactamente como venían diciendo ustedes, somos varios los organismos que expresamos nuestro rechazo a la ley antiterrorista que se aprobó en diputados y que va a tratar el Senado en estos días, y que precisamente lo que hace es agravar los delitos que se cometan con finalidad de aterrorizar a la población o con la finalidad de obligar a las autoridades públicas a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto. Justamente entre otras cuestiones de la norma propuesta, pero para decirlo, digamos, en palabras que la mayor cantidad de personas lo puedan entender, esta forma en la que está redactada la norma, el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, es tan amplio, es tan impreciso, es tan vago, que puede quedar, digamos, bajo su órbita, es decir, puede terminar sancionando una serie de conductas que deberían ser permitidas, como por ejemplo peticionar a las autoridades públicas, protestar, ejercer nuestra libertad de expresión. Y a nosotros justamente nos preocupa que la amplitud y la vaguedad de los términos termine haciendo que la ley, digamos, se aplique para por ejemplo, criminalizar acciones de lo que comúnmente se dice como protesta social, o digamos, deja un margen de interpretación tan amplio. Incluso, digamos, durante estos días hemos visto distintas idas y vueltas entre funcionarios del gobierno nacional y algunos otros sectores discutiendo sobre cuál debería ser la interpretación de la norma antes de que la norma sea sancionada. Es decir, ya hay discusiones sobre cuál va a ser el alcance de la norma, Claro. porque es tan vago, es tan impreciso, es tan poco consistente la redacción, que deja un margen de interpretación muy amplio, y eso es muy peligroso, Claro. porque esta norma va a ser interpretada por una gran cantidad de jueces, y los jueces pueden interpretarla de un modo muy diferente. Sí, estamos acostumbrados a ello. Sí, igual hay una política clara del gobierno nacional desde la asunción de Néstor Kirchner y con la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner en relación a la protesta, a no criminalizar la protesta social. Por eso habla de los Bueno, jueces. exactamente. Hay dos cosas. Primero, Digo, digamos, pero hay esta una... ley, te lo pregunto porque, bueno, esta ley es una ley enviada por el Poder Ejecutivo, como mismo lo has dicho, Exacto. y estamos hablando de un Poder Ejecutivo que tiene una política, si hay una política clara que tiene, es en relación a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos y a no criminalizar la protesta. Bueno, hay varias cosas que decir sobre eso. Muchas organizaciones sociales de base denuncian que hay muchos dirigentes y activistas de las organizaciones que están siendo perseguidos judicialmente
por distintas acciones de protesta. La protesta social, digamos, la criminalización de la protesta social, la represión a través del uso de las leyes, del uso de los procesos judiciales, es un mecanismo que es poroso, es decir, no depende únicamente, digamos, de lo que un funcionario, en este caso el presidente, puede determinar o no. Después podemos discutir cuál es la política del gobierno nacional y si es cierto o no que ellos no fomentan una criminalización de la protesta social. Pero lo que es cierto es que no depende únicamente de un funcionario. Claro. Acá estamos hablando de un montón de jueces y de fiscales, digamos, que van a hacer uso de estas leyes. Eso por un lado. En segundo lugar, no importa si este gobierno tiene o no tiene una política de criminalizar la protesta social, porque esta ley va a regir por muchos años más de lo que va a durar este gobierno, en principio. Entonces, dejar una ley muy mala porque consideramos que este gobierno en realidad no lo va a aplicar como nosotros pensamos que puede llegar a aplicarse, es un arma de doble filo. Es decir, las leyes tienen que cumplir determinados estándares. Para seguridad de todos nosotros, para seguridad de que ni este ni ningún otro gobierno que venga después de este la va a aplicar en violación a nuestros derechos. Entonces, esta, digamos, fue un poco la postura de un montón de organizaciones, e incluso organizaciones que apoyan abiertamente al gobierno y que le han pedido que no nos deje una ley que pueda ser utilizada para violar nuestros derechos. Ahora, esta ley que ha sido enviada por el Poder Ejecutivo tiene una finalidad, porque es una ley antiterrorista. Claro. Esto está dentro de, digamos, algunos establecimientos o obligaciones internacionales. La Argentina tiene que cumplir determinados compromisos en relación, digamos, a la persecución del terrorismo, Sí. y el lavado de dinero. Digamos, lo que dicen un montón de personas que han seguido con muchísima atención los temas que están vinculados con el GAFI, es que el GAFI no impone una legislación determinada. Lo que busca es que se cumplan las leyes que justamente persiguen el terrorismo y también vinculado con el lavado de dinero, pero no está imponiendo esta legislación. Es decir, el gobierno podría, en primer lugar, digamos, generar mecanismos de cumplimiento de determinadas leyes. Sí. Y por otra parte enviar otra ley que cumpla, porque además el gobierno está obligado a cumplir lo que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales. Es decir, no puede cumplir con un organismo internacional, aun si el GAFI pidiera lo que está escrito en la ley, lo cual no es así. Pero aun si fuera así, el gobierno no puede cumplir con un organismo internacional violando otros tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, yo creo que, digamos, hay alternativas para adecuar digamos, los requerimientos del GAFI cumpliendo lo que establecen nuestros tratados de derechos humanos. E insisto, no está en discusión y no creo que la discusión tenga que basarse en relación a cuál es la política del gobierno en relación a la protesta social. Porque No, esta para es una nada. ley que va a quedar, que va a permanecer, Sí. que va a ser aplicada por un sinnúmero de jueces, por otros funcionarios Sí. oficiales. No, pero es que Entonces, aparte, Pero- Eleonora, el tema es que si bien no se criminaliza, o por lo menos es lo que establece el Poder Ejecutivo, el gobierno por lo menos, sí en las provincias se está prácticamente criminalizando la protesta social y hay gobernadores y jueces de las provincias que sí lo hacen. Por lo tanto, es como para tener en cuenta que si se deja a interpretación y no se encorseta bien las reformas del Código Penal, puede haber problemas. Esto sí, seguro. yo creo que exactamente es como vos lo acabas de decir. Las leyes penales tienen que cumplir un principio que se llama el principio de legalidad. Ese principio de legalidad nos protege a todos de que las leyes penales no sean interpretadas de modo arbitrario. Claro. Y para eso tienen que estar redactadas en términos muy precisos, en términos muy contundentes, que no den lugar a interpretaciones demasiado amplias. Ese es un principio constitucional, es un principio que también está en los tratados de derechos humanos y que todas las leyes argentinas deben cumplir, y tiene una función muy importante, que es que todos podamos estar tranquilos de que nuestras conductas son ajustadas a derecho y que no nos van a perseguir criminalmente por acciones que están permitidas. Bien, ¿ustedes han elevado algún pedido al Congreso de la Nación? Hemos Como sacado asociación un por los comunicado que derechos le ha civiles. llegado a todos los legisladores, Ujú. lo volveremos a hacer cuando la discusión esté en el Senado.
aparentemente no hay muchas posibilidades de que se genere una discusión. Creo que varios diputados de fuerzas opositoras han pedido una discusión sobre esta ley y han advertido sobre los peligros que entraña esta ley, diputados de fuerzas muy distintas entre sí, pero el oficialismo hizo valer su número y yo creo que en el Senado todo indica que va a suceder lo mismo, con lo cual es una lástima porque estoy convencida de que muchísimos senadores del oficialismo, del mismo modo que muchos diputados, conocen y entienden los riesgos que puede tener esta ley. Bien, en realidad es un temazo porque tiene que ver con la legislación que nos va a beneficiar y o perjudicar de acuerdo al juez que la determine, pero vamos a tratar de hablar también con la otra pata. Esta es la primera entrevista que tenemos sobre el tema, porque queremos, además, bueno, leímos algo que tenía que ver con opiniones, sobre todo las de Verbitsky, que está al frente del CELS, que también pide un poco más de tiempo para analizar la ley y poder, hacer un proyecto que sea viable para todos los argentinos y Exacto. por mucho tiempo, que es lo que se necesita, por todo el tiempo del mundo, digamos, si es posible. Muy bien, te agradecemos mucho, Leonora. No, al contrario, gracias a ustedes sabemos por que estabas preocuparse muy... por este tema. No, por favor, sabemos que estabas apurada y lo mismo nos esperaste. No, por favor, al contrario, un lujo hablar con ustedes. Muchas Muy gracias. bien, un saludo. Eleonora Hasta luego. Rabinovich pertenece a la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, que están precisamente trabajando por la posibilidad de que se pueda esperar un tiempo más y darle participación a los especialistas en el tema. Mempo Giardinelli también lo pidió en una carta pública, Verbitsky a través de Página 12, me parece que son opiniones. Sí. Vamos a seguir con este tema. Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, se expresó alrededor de este tema y dijo que de ninguna manera es una ley que intenta criminalizar la protesta, y como decíamos recién, si hay una política clara que ha tenido el gobierno nacional es la de no criminalizar la protesta. Del gobierno, estamos hablando del Estado. Que no debe generar temor porque, en realidad es una ley que intenta adecuarse a los estándares internacionales y no criminalizar la protesta. Entonces, sí, es un debate que se está dando. Si queda y una brecha. Pero estamos hablando de interpretaciones. Y claro, estamos hablando de reforma ley, del Código Penal, no estamos hablando de una historia, no estamos hablando de una circunstancia en la que todo va a quedar así y todos los jueces son buenos, todos los fiscales son buenos y siempre vamos a tener este gobierno. No, tenemos que exigir algo que sea lo suficientemente cerrado como para que no haya ni un resquicio para interpretarlo. Sí, seguro. A mí lo que no me genera duda es que de parte del gobierno nacional se legisle para que exista una posibilidad de criminalizar la protesta. Eso no me genera ninguna duda. A mí no me genera duda la opinión de Mempo Giardinelli ni de Verbitsky, por ejemplo, al frente del CELS. Por lo tanto, puedo pensar que estén equivocados los del Poder Ejecutivo. Y yo puedo pensar que está equivocado Mempo y Verbitsky. Claro, también. Por eso. Son posturas distintas y por eso vamos a seguir tratando este tema. Sí, estaría bueno hablar con algún legislador del Frente para la Victoria. Vamos a hablar con Elsa Brusoni en algún momento, no hoy por supuesto, pero mañana ella nos ha dicho que sí nos puede atender, que también es una autoridad en el tema.